Mi nombre es Gustavo, aunque muchos en el pueblo me siguen recordando como el galán. En los años 80 me gané esa fama por razones obvias. Era un joven atractivo y me encantaba ser el centro de atención, sobre todo de las mujeres. ¿Qué puedo decir? Me gustaba saber que tenía ese efecto sobre ellas. En ese momento me sentía completamente invencible. La vida era sencilla en el pueblo y yo tenía la atención de todas. Vivía en un pueblo que estaba apenas comenzando a desarrollarse. En aquel tiempo, las calles de tierra poco a poco se estaban convirtiendo en asfalto, pero el ambiente seguía siendo rural. No había mucho que hacer y los días pasaban sin sobresaltos. Una de las costumbres más antiguas del pueblo era ir a la laguna, un sitio tranquilo rodeado de árboles enormes donde las mujeres lavaban la ropa. Para mí, la laguna siempre fue solo eso, un lugar donde la gente del pueblo se reunía. No pensaba mucho en lo que sucedía allí cuando se iba el sol. Cuando era niño pasaba tiempo cerca de la laguna jugando con los otros chicos. El agua era serena y oscura, y los árboles que la rodeaban formaban una especie de cúpula que la hacía parecer un lugar aparte, ajeno al resto del pueblo. Pero a medida que crecí, dejé de pensar en ella como un lugar de juegos y más como un sitio donde podía ir a llamar la atención de alguna chica. Siempre había alguien cerca, lavando o simplemente pasando el rato, y eso me daba más oportunidades. Como en cualquier pueblo pequeño, no faltaban las historias. A veces eran cosas sin importancia, pero otras veces eran diferentes. Desde que era niño había oído rumores sobre la laguna. Decían que no era un lugar común, que algo extraño sucedía allí después del atardecer. Los más viejos contaban que hacía muchos años una joven desapareció en el agua y nunca la encontraron. Los supersticiosos creían que su espíritu seguía vagando por la laguna, pero yo nunca le di importancia. Eran solo historias, o al menos eso era lo que creía. Sin embargo, con el paso del tiempo noté que las advertencias eran más comunes de lo que pensaba. Las mujeres mayores del pueblo siempre decían a los jóvenes que debían salir del agua antes de que cayera la noche, que era muy peligroso quedarse. No se acerquen al agua cuando oscurezca, decían con seriedad. El agua atrae a los espíritus. Como joven arrogante que era, nunca presté atención a esas advertencias. Para mí, todo eso no era más que supersticiones, cuentos de viejos. ¿Qué podría pasar? La laguna era solo un lugar donde las mujeres lavaban ropa, nada más. Fue un verano de 1980 cuando todo cambió. El calor durante el día era sofocante, pero las noches tenían algo extraño ese año. No sé cómo explicarlo, pero el aire parecía más pesado. Esa noche en particular fui a visitar a una familia que vivía cerca de la laguna. Habíamos cenado y charlado un poco, y ya como a las 9 de la noche decidí regresar a mi casa. El camino pasaba cerca de la laguna. La luna estaba llena, iluminando todo el lugar con una luz pálida casi irreal. Podía ver claramente el reflejo de los árboles en el agua. Mientras caminaba, el aire comenzó a enfriarse de una manera extraña. No era normal que hiciera tanto frío en pleno verano, pero lo atribuía a una brisa nocturna. Mientras bordeaba la laguna, algo captó mi atención. Vi a una mujer agachada lavando ropa en la orilla. Me extrañó porque a esa hora no había nadie en la laguna. Las mujeres solían lavar por la mañana o por la tarde, y a esas horas ya estaban en casa. Me detuve un momento observándola. Estaba inclinada sobre una piedra frotando la ropa de manera mecánica.
Parecía que no se había dado cuenta de mi presencia. Me acerqué un poco más y, como siempre, no pude evitar lanzar un comentario. ¿Qué hace una mujer tan guapa lavando ropa a esta hora?, le dije con ese tono confiado que solía funcionar con todas. La mujer no respondió. Seguía inclinada, frotando la ropa contra la piedra. Llevaba una bata blanca larga y desgastada. Su cabello oscuro le cubría el rostro por completo. No podía ver bien sus facciones, pero algo en su postura me resultaba inquietante. Pensé que tal vez no me había oído, así que me acerqué todavía un poco más. «Hola, te estoy hablando», insistí, pero esta vez un poco más firme. Nada, la mujer no se movía. El sonido del agua y de la ropa contra la piedra eran lo único que rompía el silencio de la noche. Entonces sentí algo extraño. El aire a mi alrededor se volvió más frío y un escalofrío recorrió toda mi espalda. No sabría cómo explicarlo, pero sentí que algo no estaba bien. De repente, la mujer se quedó completamente quieta. Dejó de lavar como si algo lo hubiera paralizado. El silencio fue absoluto por un momento y mi cuerpo entero se tensó. Entonces, la mujer comenzó a levantarse lentamente. Lo que vi en ese momento me dejó paralizado. La mujer no se levantaba de forma normal. Su cuerpo parecía estirarse, alargarse más y más hasta que fue mucho más alta de lo que debía ser posible. La bata blanca colgaba de su cuerpo de una forma antinatural, como si no perteneciera a este mundo, y su cabello seguía cubriéndole el rostro, pero yo sentía que me estaba mirando. Aunque no podía ver sus ojos, algo en mí sabía que me estaba observando con una intensidad espantosa. La figura comenzó a moverse hacia mí, pero no caminaba. Flotaba sobre el suelo, deslizándose hacia mí como si el aire la empujara suavemente. No emitía ningún sonido, y el terror que me invadió fue instantáneo. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y empecé a correr. Corrí como nunca antes en mi vida, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a explotar. Pero no importaba cuánto corría, podía sentir su presencia justo detrás de mí, como si flotara a mi lado a la misma velocidad que yo. Y cada vez que me atrevía a mirar de reojo, ahí estaba, deslizándose en silencio. No escuchaba sus pasos. No escuchaba nada más que el latido ensordecedor de mi propio corazón y mi respiración descontrolada. Mis piernas comenzaron a fallar y el miedo que sentía era tan grande que casi me paralizaba. El aire a mi alrededor se volvió helado, mucho más frío de lo que debía ser posible en una noche de verano. Intenté gritar, pero mi garganta estaba completamente seca y las palabras simplemente no salían. Sentía como si algo me apretara el pecho, impidiéndome respirar. Seguí corriendo, pero el suelo bajo mis pies parecía desvanecerse. No sé cuánto tiempo estuve huyendo, pero en algún momento mis piernas ya no respondieron. Tropecé y caí al suelo jadeando, con el cuerpo agotado y sin fuerzas para seguir. Mi vista se nubló en ese momento, y lo último que vi antes de desmayarme fue su figura flotando sobre mí. Era inmensa, y su cabello aún le cubría el rostro, pero podía sentir su mirada fría y vacía atravesando mi alma. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo cerca de la laguna. Mis vecinos me rodeaban, murmurando entre ellos con expresión de terror. Me levantaron y me ayudaron a ponerme de pie. Apenas pude hacerlo, sentí un dolor agudo en la espalda. Cuando me revisaron, mi camisa estaba rasgada y tenía profundos rasguños en la piel, como si alguien o algo me hubiera arañado con mucha fuerza.
No sabía cómo había llegado a ese estado. Los vecinos dijeron que habían escuchado mis gritos y salieron a buscarme, pero no vieron a nadie más, solo a mí tirado en el suelo. Después de ese día, la laguna quedó marcada para siempre. Nadie volvió a lavar la ropa allí, ni a acercarse de noche, mucho menos. El lugar adquirió una fama maldita. La gente susurraba historias sobre la dama de la laguna, una figura fantasmal que perseguía a quienes se acercaban a la laguna cuando caía la noche. Yo intenté seguir con mi vida, pero nunca pude olvidar lo que vi esa noche. El miedo me seguía en mi mente y en mis sueños, y las pesadillas eran recurrentes. Soñaba con la laguna, con el agua oscura y tranquila y con esa figura que flotaba en silencio, siempre mirándome y esperando por mí. 40 años después, la historia sigue viva en el pueblo. La gente aún habla de la dama de la laguna, aunque para muchos ya no son más que cuentos para asustar a los niños, pero yo sé que es real. Y aunque trato de seguir con mi vida, cada vez que paso cerca de la laguna, siento que el miedo me envuelve como una sombra.